estas modas, no sé si recuerdan, por ejemplo, los ponquetos, todos de negro, vestidos y todo aquí maquillados. Hay diferentes cosas que la gente adopta y externa para decir, esta es mi identidad, así es como soy yo. Para los judíos era algo similar, en cuanto que algo principal de su identidad era ser judío. Hasta el día de hoy todavía podemos distinguir a los judíos, no es exactamente las mismas características de entonces, pero si tú ves a alguien barbón con un sombrero alto, así como vestido más o menos, vas a pensar probablemente que es judío. Yo, a pesar de que nunca he visto a uno, lo veo y digo judío. Judío conservador. Para ellos, para los judíos de ese entonces, algo muy importante con lo que ellos podían decir, esta es mi identidad judía, era el seguir la ley. La ley que les había sido dada a través de Moisés en el monte Sinaí. El seguir esta ley, lo mejor que pudieran, era una forma de decir su estampa de aprobación de que realmente eran judíos. Y teniendo eso en cuenta, podemos entrar un poco y entender un poco mejor esta primera historia de las dos que tenemos el día de hoy. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahorita ya hemos visto en algunas historias de cómo han reaccionado a Jesús diferentes tipos de personas. Hemos visto cómo ya los fariseos empiezan a notarlo y a cuestionar un poco quién es Jesús y qué es lo que está diciendo. Entonces, a pesar de que en esta historia no parece que están directamente contra él todavía, ya están un poco indagando en qué es lo que están haciendo y por eso ven a los discípulos de Jesús y preguntan, ¿qué hacen? ¿Por qué en el día del reposo están recogiendo esto? Los judíos o los fariseos, mejor dicho, en su celo por seguir la ley, en su celo por definir qué significa seguir la ley, habían hecho una lista de 39 trabajos principales, cada uno subdividido con 6 categorías menores, de qué constituía hacer trabajo el día de reposo. Y en alguna de esas tantas categorías caía el recoger algo de la siembra para comer. Entonces, dentro de todo lo que habían añadido al día de reposo, ellos decían, están haciendo mal. ¿Por qué ellos, por qué tus discípulos están recogiendo en el día de reposo? Dentro de su celo por conservar su identidad judía, ellos estaban ahora cuestionando por qué los discípulos de Jesús no conservaban su identidad judía a como ellos entendían esta identidad. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Hay una serie de personajes a través del Antiguo Testamento de los que fácilmente podían ver los escribas, podían ver los fariseos, podían ver aquellos que leían la Escritura y decir, estos eran judíos ejemplares. Estos verdaderamente tenían sobre ellos esta identidad de judíos. Y uno de ellos era David. Y cómo no, la Biblia lo describe un hombre conforme al corazón de Dios. Y el mismo David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, pues Saúl le temía que lo fuera a quitar del trono. Llegó al recinto donde estaba el altar de Dios y le pidió a los sacerdotes algo de comer. Ellos no tenían nada que ofrecerle, pero
le ofrecieron los panes de la proposición que estaban guardados únicamente para que comieran los sacerdotes cada que se cambiaban cada tantos días. Entonces, de acuerdo a la ley ceremonial, de acuerdo a las instrucciones de Dios sobre el tabernáculo, sobre su recinto, David no podía comer estos panes. Sin embargo, lo hizo, y no solo lo hizo él, sino todos los que con él estaban. ¿Por qué Jesús menciona esto a estos fariseos que están cuestionando a sus discípulos? Porque aunque los fariseos tenían esta idea de qué era ser judío y de qué era guardar el sábado, aún para David hubo una clase de excepción porque había necesidad. Como leen las palabras de Jesús, David cuando tuvo necesidad. Los fariseos tenían mucho cuidado de ver la letra de la ley, de ver qué es lo que pedía escritamente. Pero en su celo por guardar estas cosas habían perdido algo más importante. Habían perdido el corazón de estas leyes. Y para rebutarlos, Jesús toma esta oportunidad para enseñarles acerca también de aquello que ellos no podrían dudar de su identidad judía. Entonces usa como ejemplo a David. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y va un poquito más. Y les recuerda un poco, no solo les da la excepción que hizo David, sino les recuerda cuál es el corazón de esta ley de reposo. Para nosotros, culturalmente, tenemos muy en mente sábado y domingo, días de descanso. Y para aquellos que trabajan un día extra, por lo menos a la semana tienen un día donde no trabajan. Sin embargo, cuando la ley fue dada, les aseguro que muchos de los pueblos vecinos, especialmente muchos de los esclavos de donde venían ellos, no tenían ni un solo día de descanso. Todos los días tenían que trabajar, todos los días tenían que laborar. Y no existía ley, no existían derechos humanos y no existía nada de esto que les confiriera descanso alguno. ¿Cuál fue el propósito de que Dios diera el sábado a los israelitas? Porque cuando confirió el sábado no solamente era para ellos, sino que también les dice: y también sus siervos y todos los que estén en su casa, judío o no judío, descansarán ese día. Y lo tomarán para mí. No solamente tenemos ahí el sábado, sino que también se le daba a la tierra cada 7 años un año de descanso. También tenemos el año de jubileo cada 70 años donde se perdonaba toda deuda. Vemos repetido esto, no solamente en el sábado, no solamente en guardar esto, sino a través de una serie de leyes que Dios da para decir: descansen. Así como yo también descansé en el 7º día de la creación, ustedes también descansen. Y dejen descansar a todos los que están con ustedes y dejen descansar incluso a la tierra. El propósito de la ley en un principio fue hacer a un pueblo santo, apartado de los demás, para Dios, pero no para que permanecieran completamente apartados de Dios, sino para que el mundo viera a este pueblo y entonces viera a Dios. Para que entonces todas las naciones fueran bendecidas a través del pueblo judío y que ellos fueran una nación de sacerdotes del mundo para Dios. Esto no pasó. El pueblo judío, una tras otra vez, se alejó de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un constante: fueron oprimidos, les fue mal, se arrepintieron sus pecados, Dios los perdona y otra vez se repite todo el ciclo. A tal punto
que de los dos reinos de los israelitas, los dos fueron exiliados. Los dos fueron alejados de la tierra y solo uno regresó. Por cuanto ellos no habían obedecido ni habían tenido la ley del Señor con ellos, sus acciones. Y por estos exilios y por todo este regreso que hicieron ya después, es que ahora tienen los judíos en muy alta estima la ley. Sin embargo, otra vez perdieron el blanco. Perdieron la intención de Dios con esta ley sobre ellos. Entonces la gran pregunta de los fariseos era: ¿cuál es la identidad que nos hace verdaderamente judíos? Y Jesús llega y, como mencionamos la semana pasada, rompe sus sistemas. Como se mencionó la semana pasada, no cae dentro de los sistemas que ellos habían erigido el reino de Dios. Recordemos que en Marcos estamos viendo mucho qué es el reino de Dios. Y dentro del verdadero reino de Dios, incluso los sistemas que ellos hicieron alrededor de la ley son rotos. Entonces, el día de reposo fue hecho para los hombres, no los hombres por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aquí reclama un poco Jesús de su divinidad también. El término Hijo del Hombre es algo solamente usado para el Mesías. Y Jesús retoma esto y dice: aún el Hijo del Hombre, aún Dios es Señor sobre el día de reposo, por si había más cuestiones, más dudas respecto a los que estaban haciendo sus discípulos, que dentro de la ley escrita el levantar esto para comer tampoco estaba mal, sino que había sido un añadido. Luego tenemos una segunda historia. Esta segunda historia no podemos estar completamente seguros de en qué orden fue, cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda. Pero tenemos: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían a fin de acusarle. Le sanaría Jesús. Ahora ya no tenemos esta intención de cuestionar y ver quién es Jesús de los fariseos, de los escribas, de estas personas. Sino ya tenemos una intención dañina. Ya vino, está yendo en contra de sus sistemas, en contra de lo que ellos creen que es la identidad judía, y ahora ya quieren atacarle, quieren acusarle. Quieren decir: ahora este es un mal maestro, porque está atacando lo que nosotros creemos es la identidad judía. También hemos visto una serie de respuestas, en su mayoría hasta ahora favorables hacia Jesús, y vemos cómo la respuesta de estos va de mal en peor. De cuestionarle, de ver quién es Él, ahora ya le quieren acusar, ya quieren deshacerse de Él. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús sabe las intenciones de aquellos que lo acechan. Sabe las intenciones de estas personas que lo que quieren es acusar de que Jesús estaba haciendo cosas que no debía durante el sábado. Y Él aprovecha esta ocasión también y toma a esta persona que tiene la mano seca y la pone en medio. Y ahora su cuestionamiento va a estos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y la pregunta de Jesús no es retórica. Él esperaba unas respuestas de estas personas. Esperaba que le dijeran sí o no, pero ellos callaban.
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, no otro. Entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Podríamos pensar que los grandes mandamientos, los que todos conocemos, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, fueron palabras o algo que Jesús puso o vino a recalcar. Sin embargo, también lo encontramos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Dentro de su celo por guardar las leyes escritas, ellos habían perdido lo que realmente identificaba o hacía al judío judío. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos, al intentar acusar a Jesús por romper un mandamiento en el sábado, por romper el guardar el sábado, estaban cayendo sobre estas dos cosas. Está este hombre con la mano seca y a propósito lo ponen en el sábado para que Jesús lo sane el sábado. O lo usan para acusar a Jesús. Jesús realmente era su prójimo judío. Y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Y qué hacen? Guardan rencor y se quieren vengar de Jesús porque está rompiendo sus sistemas. Porque si lo fueran a acusar de algo que realmente estaba haciendo, no tendrían que esperar el momento, simplemente observarlo. No poner trampas como empiezan a hacer una y otra vez, sino que fácilmente podrían ver en cualquier momento y acusarlo. En vez de apiadarse de este hombre con la mano seca, lo usan para sus propios fines. En su celo por guardar la ley, se olvidaron de la misma y de la intención de esta. En sus mentes de hacer y el cómo ellos identificaron la identidad judía, se alejaron de esta identidad. Los fariseos, sabiendo que no tenían cómo refutar las palabras de Jesús, dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ya no solo lo quieren acusar, sino que ahora van con los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Pues vienen de Herodes, aquella familia judía, entre comillas, que mantenía el poder por parte de los romanos en el pueblo judío. Van con sus propios enemigos, con los que ellos consideran sus propios enemigos para poder deshacerse de Jesús. Su respuesta va de mal en peor. Mientras más son confrontados por Jesús, peor se vuelve su respuesta. La semana pasada Sam estaba hablando de cómo nuestros sistemas son los que tienen que romperse y ajustarse a Dios, en lugar de querer ajustar a Dios a lo que nosotros creemos o pensamos. Y cuando viene algo nuevo, la primera reacción que deberíamos de tener es evaluarlo antes de simplemente gritar pecado o está mal. Y en esta historia hay varias cosas en estas dos historias hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, reconocer un poco a estos fariseos. Acabamos de terminar hace unas semanas el libro de Romanos, y Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Por lo menos estos fariseos les interesaba esta identidad judía. Se preocupaban, aunque llegaron a conclusiones erróneas, por mantenerla. ¿Y dónde está todo el demás pueblo?
Y en nuestro caso es, ¿dónde estamos nosotros? Ahora ya no decimos judío, decimos cristiano. Ahora somos pueblo que no era pueblo, como dijo Sam hace rato. Y es siquiera para nosotros importante nuestra identidad como cristianos. ¿Qué tan grande es eso en nuestras vidas? Si nuestra identidad se define de abajo para arriba, ¿está hasta abajo o está en uno de estos esferas chiquitas por arriba? ¿Qué tanto nos importa? Por lo menos a los fariseos, a pesar de estarse peleando con Jesús, les importaba su identidad judía. También dice Jesús en otra parte, si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. La única forma en la que eso puede suceder es si la justicia de Jesús se vuelve nuestra. Porque Él al morir en la cruz nos ha dado su justicia. Ahora cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Jesús y no a nosotros. Pero por lo menos estos les importaba su identidad como judíos. ¿A nosotros qué tanto nos importa? Y segundo, y también muy importante para esta historia, ¿qué identifica la identidad del cristiano? ¿Qué identificaba para ellos la identidad de los judíos, de ser judío? ¿Qué debería de identificar al cristiano? Así como en un principio dije, en esta clase de actuación, se agarran diferentes formas del animal para entonces dar a entender este animal. ¿Qué características tiene el cristiano? Podríamos pensar en varias. Santidad, guardarse de varias cosas, de qué sí hacer, qué no hacer. Pero tomando el ejemplo de Jesús hacia estos fariseos, en ambas historias, primero nos preocupa la necesidad del de al lado, como en la primera historia, pero teniendo necesidad, David tomó de los panes de la proposición. Y en la segunda, ¿nos es lícito hacer buenas obras en cualquier momento? ¿No nos es demandado incluso el hacer buenas obras? Porque fuimos salvos para las buenas obras. No que las buenas obras definan tu relación con Dios o definan si eres salvo o no, pero son muestra de que realmente estás caminando en esta identidad cristiana que Dios te ha dado. Realmente podemos ver nuestras vidas y ver esta identidad cristiana. Podemos distinguir qué es esta identidad cristiana en ella. Podemos pensar en varios ejemplos de cristianos que aún sin siquiera decir son cristianos, los identifican como cristianos. En el primer siglo, la primera historia que tenemos fuera de la Biblia de un mártir se llama Policarpo, discípulo de Juan. Él fue quemado vivo por no renunciar a su fe en Cristo, pero aún viene en su historia que aún estando allá en la hoguera, le cuestionaban y le decían, nada más dinos que no crees en Jesús y ya, eres libre de irte. No has hecho nada malo, no te tenemos nada en contra, solo esto. Aún cuando estaban en contra de su ideología, cuando estaban en contra de sus principios, cuando estaban en contra de quién era Jesús, no había de nada que pudieran acusarle fuera de esto. No está dentro de los requisitos del obispado, incluso del diaconado, el ser reprochable ante los ojos incluso del mundo.
Puedo pensar en ejemplos más cercanos de personas que he conocido. El año pasado en un viaje de este maravilloso señor, amigo de mi tío, de que mi tío hablaba, e incluso mientras hablaba de él yo me cuestionaba en mi interior, ¿este ha de ser cristiano? Mi tío no es cristiano, ni le importa, ni quiere que le hables de religión, pero solo de escuchar testimonio de él, te das en tu mente la idea, este tiene que ser cristiano. Podemos pensar incluso en nuestras vidas de ejemplos donde realmente se podría ver esa identidad y de ejemplos donde no se ve en lo absoluto. De momentos en los que estás platicando con alguien y dices, no, sí, es que voy a ir a la iglesia. Eras cristiano, sí es cierto. Ni siquiera se acuerdan ni les pasa por aquí. Y de otros ejemplos, a lo mejor si hemos estado un poco más cerca del Señor, en donde ni sin que tú les digas nada, dices, es que, ¿sabes qué? Estar contigo me trae paz de alguna forma. Y lo único que puedes decir, pues es el Señor, porque yo no sé ni cómo te puedo traer paz alguna. A veces ni paz tengo yo, menos la puedo dar. El propósito de Marco, porque no vuelve a hablar del sábado en muchos capítulos, es darnos y empezar a describirnos quién es Jesús y qué es el reino de Dios. Y cómo eso debe de afectarnos, o por qué por eso debemos de creer en Jesús. Tomemos en serio nuestra identidad como cristianos. Debería ser el centro de lo que somos. Porque fuera de Él, nada somos. Él es la vid y nosotros los pámpanos. También podemos ir a unas Eclesiastés y decir de qué vale todo, si todo es perecedero. Pero en Cristo todo es eterno. Amigo eterno nos es. También preocupémonos realmente por buscar hacer el bien a quien sea que esté a nuestro alrededor. En ser intencionales, especialmente con aquellos que están a nuestro alrededor en la iglesia. El amar a nuestro prójimo y el ver el corazón de la ley de Dios, que es este. En pasajes más adelante probablemente se defina mejor cómo se ve este amor. Pero si por nada, por lo menos intentemos orar constantemente los unos por los otros, el recordar las necesidades de los unos de los otros y el no ensimismarnos tanto en nosotros mismos. Oremos. Señor Dios, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, porque nos has vuelto pueblo tuyo. Porque nos has dado tu evangelio, porque nos has dado tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a realmente ir al corazón de tu mensaje. A realmente preocuparnos no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Y poner nuestra identidad completamente en quién eres tú. Que seas tú nuestro ejemplo todo el tiempo. Que podamos acercarnos cada vez más a la imagen del Hijo del Hombre. A esa imagen que tú quieres formar en nosotros. Que aun cuando nos equivoquemos, que realmente busquemos en ti cómo hacer las cosas.
y que estemos abiertos, Señor, y listos para destruir nuestros propios sistemas en favor de tu reino. Porque realmente no se puede contener dentro de nosotros o no se puede contener en nuestro pensamiento. Moldéanos, Señor, a tu voluntad y que podamos quitar nuestra voluntad en medio. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.